This meeting is being recorded. Ya, ¿lo puede ver? Ya, dale, dale. Ujú. Ya. Laboratorio número 3 del curso Electricidad del Vehículo, Magnetismo y Reloj Indicador. Grupo 2. Dale siguiente. Ya Ya. está. En la primera parte del laboratorio hicimos un análisis de la bobina del relé. Al medir la resistencia de la bobina del relé con un multímetro, tuvimos el resultado de 86 ohmios. Al medir la inductancia de la bobina del relé, nos dio un resultado de 126.1.7 milihercios, lo cual utilizamos un multímetro especial. Luego realizamos un circuito de conmutación de la bobina del relé utilizando un interruptor y medimos el voltaje entre los terminales del interruptor. Tuvimos un resultado de voltaje pico de 96.34 voltios. El momento en el instante que se produjo este voltaje pico fue el momento del apagado, cuando se pasa del on al off. Luego, el motivo del producto de este voltaje pico viene a ser la inductancia, porque con la energía almacenada en el campo magnético de la bobina de relé se genera un arco eléctrico que se refleja en un pico alto de voltaje. Siguiente. Interpretación de los resultados. Análisis de la bobina de relé. Una resistencia de 86 ohmios podría corresponder a un relé diseñado para funcionar en un rango bajo de voltaje, como en este caso que son de 12 voltios. También si aplicamos la ley de Ohm para el relé de 12 voltios, tendríamos una corriente de 0.14 amperios, la cual es una corriente típica para la bobina de un relé pequeño. El valor de 86 ohmios es razonable, ya que está dentro del rango típico. Sin embargo, si la resistencia es demasiado baja o alta, por ejemplo, en el caso de que sea un circuito abierto o esté con cortocircuito, podría ser indicativo de un relé dañado. Siguiente. Ahora interpretaremos el resultado de la inductancia 126.7 milihercios. Esta inductancia refleja la capacidad de almacenamiento de energía magnética de la bobina de relé, el cual tiene un valor adecuado para la bobina de este caso, una bobina pequeña, una bobina de relé pequeño, la cual es adecuada para su funcionamiento y respuestas en el circuito eléctrico. Ahora, el voltaje pico de la bobina del relé nos dio un resultado de 96.34 voltios, la cual se genera, en este caso, al momento de apagar el relé y prender, se genera un corte de corriente, lo cual también influye en un corte de flujo magnético en la bobina, lo cual esto hace que genere un voltaje pico alto, según la ley de Faraday, el cual indica que el voltaje está directamente proporcional a la variación del flujo magnético, como lo indica en la ecuación que se muestra. De esta ecuación también deriva la ecuación del voltaje igual a la inductancia por la diferencial de corriente en el tiempo. Esto quiere decir que a, a un corte de corriente brusco también genera un voltaje pico alto, lo cual se demostró en el laboratorio con el voltaje alto de 96.34, lo cual también indica que está en buen funcionamiento el relé. A continuación daré paso a mi compañero quien hablará de la segunda actividad del laboratorio. Bueno, gracias, Víctor, por pasarme. Bueno, yo hablaré de la B, que es monitoreo con indicador de luz. Tenemos dos tipos de switch de posición de indicador de luz
uno que es de una switch de 2 y uno que es una switch de 3. Yo le No puede ser. Se quedó sin internet. This meeting is being recorded. Bueno, yo hablaré del switch de posición con luz, su funcionamiento. Tiene dos estados, encendido y apagado. Cuando está encendido, permite que la corriente fluya hacia la carga y al mismo tiempo enciende la luz indicadora en el propio switch. Al apagarlo, se corta el flujo de corriente, apagando tanto la carga como la luz indicadora. Ahora les hablaré del switch 3. Hablaremos de su funcionamiento de la switch 3 de posición como indicador de luz. Este interruptor tiene tres posiciones: apagado, encendido y una posición intermedia que puede controlar diferentes cargas o estado de circuito. El indicador de luz se enciende cuando el interruptor está en una de las posiciones activas, encendida o a la posición intermedia. Ahora daré el paso a mi compañero Sebastián para que les pueda hablar del punto C. Gracias, compañero. Soy Sebastián Guisado. Hoy día voy a hablar sobre el punto C, divisor de voltaje. En las imágenes se observa que el uso de voltímetro para medir la resistencia del potenciómetro. Para saber si el potenciómetro está en buen estado, puedes comparar las resistencias medida con la especificación nominal del componente. Si la resistencia es constante o coincide con los valores esperados entre los terminales del potenciómetro, el componente está en buen estado. Si la resistencia varía abruptamente o no se ajusta a los valores esperados, el potenciómetro podría estar defectuoso. En las imágenes proporcionadas se muestra que el multímetro mide diferentes voltajes. En la primera imagen se observa que el multímetro indica 2.57 voltios, en la segunda 1.16 voltios y en la tercera 1.14 voltios. Estos valores corresponden a las mediciones de voltaje en distintos puntos del potenciómetro. Para saber si el divisor de voltaje se cumple, debes comparar estos valores medidos con los valores calculados teóricamente, usando la ecuación de divisor de voltaje. Siguiente imagen, cuadro comparativo. En este cuadro comparativo podemos observar la posición inicial, la posición final. En la posición de 50%, que es la perilla lo giras a la mitad. En la posición 25%, la perilla lo giras a un cuarto. Y en la posición 75% y ya es como llegando a la final. Su voltímetro de cada uno sería la inicial 0 voltios, en la final 5 voltios, en la de 50% 2.27 voltios, en la posición de 25% su voltio es de 1.60 voltios, en la de 75% 3.27 voltios. Su valor teórico de cada uno, la inicial es de 0 voltios, el otro es de 11.55 voltios, el de 50% es de 2.29 voltios y en la posición de 25% es de 1.21 voltios, con la de 75% que es 3.74 voltios. Muchas gracias, profesor.